Bueno, llegó un momento particular. Para mí no está muy ensayado lo que voy a decir y es más algo que siento y que me gustaría compartir con ustedes. No es una noticia fácil de dar para mí y confieso que me siento un poco como en el primer programa que también empezamos con un silencio y con una pequeña editorial contando lo que se estaba por venir y un poco de dónde veníamos. Pero hoy, para dar la noticia que tengo que dar hoy, creo que me tengo que antes hacer un ejercicio duro pero necesario de contarles un poco el todo, más que la noticia en sí. Siento que si cayera en la vulgaridad de decir solo lo que va a pasar y nada más, perdería bastante sentido, por lo menos para mí, y perdería una oportunidad también de que ustedes entiendan qué pasa del otro lado. Primero que nada, mi nombre es Matías, mucha gente no lo sabe, y mucho antes de ser Mufasa, siento que para que ustedes entiendan mejor a Mufasa y a las decisiones que toma y que puede llegar a tomar, tienen que entender un poco quién es Matías. Yo nací en 1993, tengo 25 años y viví entre Flores y Parque Chacabuco toda mi infancia. Mi familia era reducida, nuestro pasar ciertamente humilde, nuestros hogares pequeños, y mi crianza igual estuvo llena de amor, con un gran sacrificio de mis padres, a los que vi hacer lo imposible para llevar adelante una infancia feliz en un país que no siempre lo es. Mi educación fue completa, de cualquier manera, sé hablar perfectamente inglés, toco varios instrumentos, tengo una gran pasión por la lectura y por comunicar. Tuve la enorme suerte de ir al IVA, al Instituto Vocacional de Arte, donde aprendí muchísimo sobre la expresión y varias datas también muy importantes sobre la realización audiovisual, y he conocido gente fantástica también como Juan Sin. Siempre tuve un problema, es que nunca me llevé bien con la idea de la autoridad. Siempre era esa persona que le discutía a los profesores, siempre un odio intenso a la policía, nunca acepté el da igual. Y también nunca me llevé bien con mi familia. Mi viejo fue un tipo muy inteligente, pero también muy violento e inestable. Y mi adolescencia estuvo marcada por la influencia de sus acciones y de sus ausencias de igual manera. Con grandes aciertos, pero también con grandes cicatrices, mi crianza fue el producto de una familia totalmente disfuncional que naufragaba la gran crisis económica de 2001. Y en mi casa convivían los gritos, las puteadas, los juicios, los embargos, los abogados y algún que otro lloriqueo en la ducha ocasional. Convivía todo eso con la enorme esperanza y el sacrificio de una familia de clase media baja para poder llevar adelante una educación digna. No es el único caso, estoy seguro. Cuando mis viejos se separaron, conviví el resto de mi adolescencia con mi madre, con mi vieja, una docente de escuela pública muy amorosa con quien nunca llegué a entenderme del todo. Realmente es una pena, pero es la verdad. Y a mi madre tampoco le fue fácil hacerse cargo de mi crianza sola, y le costó muchísimas malas sangres. Y yo para ese entonces ya era todo un teenager porrero y artista particularmente difícil de controlar. Mis intenciones nunca fueron malas con la gente a mi alrededor, pero mis métodos y mis actitudes nunca fueron las mejores. Siguen sin serlo y mis compañeros acá lo saben muy bien. Dejé inglés, reprobé un año de secundario, me cambié de colegio y en líneas generales gocé de una autonomía particular para un pibito tan joven, un poco generada por mi propia independencia y otro poco porque mi madre ya estaba podrida a las bolas de nuestra desconexión crítica. Tan grandes eran las malas sangres que mi vieja estalló y en 2013 tuvo una ACV estando sola conmigo en mi casa, y en mi vida un poco se fue todo a la ultra mierda. Perdí el último año del colegio por faltas, a un mes de terminar. Yo sigo sospechando que fue la cobranza de una vendetta que me hicieron los directivos de ese colegio, algo resentidos por las tomas de colegio que habíamos hecho un año atrás, en donde yo era el líder del centro de estudiantes. Ese mismo año, atentos con esto, me atropelló un colectivo, fracturándome los huesos y dejándome algunas cicatrices que ya habrán visto en mi cara y en mi cuerpo. Fue un año terrible, el secundario nunca lo terminé. Mi amigo Pogo, en eso, me consiguió un trabajo en sistemas, ni bien salí del hospital, me dieron el alta, y fue a las entrevistas con el cabestrillo, me olvido más. No sé por qué me lo sacaba para entrar, o sea, para entrar a las entrevistas me sacaba, estaba súper lesionado y me sacaba, entraba como un soldadito, un poco por esta necesidad necia y taurina, y otro poco por la imperiosa necesidad que tenía de irme de mi casa y de saltar al vacío a la terrible pero verdadera independencia de verdad. Un salto que me cambió la vida, pero que me cambió la vida en serio. Con mi primer sueldo, a los 18 años recién cumplidos, me alquilé por internet un cuartito de chapa en una terraza horrible, en una casa con un puto y una lesbiana que me enseñaron a convivir con extraños, a cocinar lo indispensable. Y eso para mí era todo, era la postal del desembarque glorioso hacia una vida libre, sin ninguna atadura, totalmente desentendido de mi circuito familiar, pero también desprovisto de cualquier tipo de contención espiritual o monetaria de parte de mi familia. Y
justo ahí es probablemente el punto de quiebre en mi vida y en lo que me terminé convirtiendo con los años. Llegué a liderar un equipo de QA con solo 19 años. QA, para los que no saben, es tester de sistemas. En la misma época que después de muchos años de escuchar y de entusiasmarme, empecé a rapear. Y al tiempo me echaron, como suelen hacer en las empresas donde les chupa todo un huevo. Me mudé muchas veces desde esa independencia primera, a veces más de una vez por año, con todos mis petates para todos lados. Conocí a Maya, una mujer increíble que me acompañó a cruzar muchísimos infiernos y me ofreció un lugar, amor y un manto casi familiar donde refugiarme de las tempestades que estaba cruzando en ese momento. Y Maya fue mi novia muchísimos años. En esa misma época, como les contaba, empecé a rapear, empecé a animarme, a volverlos locos a todos en esa puta oficina con el pelotudo que rimaba, pero en ese momento para mí era algo que yo quería hacer y que me garantizaba cierta libertad también espiritual. Y aproveché para animarme y enganché de pedo la segunda fecha del quinto escalón, porque en un cumpleaños mío un pibe me dice, che, ¿y no sabés que está el quinto? No sé qué. Estaba en su segunda fecha el quinto. Y me sumé sin dudar, tratando de aportar lo que pudiera, entusiasmado por la idea de generar un espacio. Ahora tenía plata de la indemnización porque me habían echado, tiempo libre y muchas, pero muchas ganas de usar lo que había aprendido en ese trabajo para meterme de lleno en el mundo del hip hop. En el quinto yo aportaba la parte web, la comunicacional, de diseño, en un principio, y con el tiempo fui ganando importancia en el proyecto hasta el punto en el que con Alejo decidimos que el quinto éramos los dos y así fue hacia adelante. Un poco después armamos una banda, la Zulu, con Villam, con Julo, con Ale, con Uru, y nos presentamos en un concurso de bandas y ganamos. Y eso fue como el primer brote de una buena, después de una paliza tras de otra realmente. Rockea en ese año nos dio la oportunidad de tocar para, no sé, 500.000 de personas en total. 500.600.000 personas. Y la experiencia de 60 millones de recitales para ir a todos lados, tocar con un montón de bandas, Violadores del Verso, Nach, Marky Ramón, Las Pastillas del Abuelo, Babasónico, Guasones, Dread Marais, Cielo Raso, Utopian, Almafuerte, y sigue la lista infinitamente. Grabamos un disco, lo firmamos con Sony y para nosotros el sueño estaba de alguna manera cumplido. Fue una probadita de libertad y una probadita de que existía remotamente la chance de hacer lo que sentíamos y que fuera viable, porque el problema es eso, que uno tiene ganas de hacer lo que tiene ganas de hacer, pero pocas veces el mundo coopera para que eso sea posible y para que eso sea rentable y viable y te deje dedicarte a eso. Cuando se acabó esa época de recitales, yo ya estaba sin trabajo de nuevo y sin un mango para alquiler, lo que hizo que entrar en un bloqueo creativo brutal y una depresión importantísima que hizo que Zulu, por ejemplo, tuviera que entrar en pausa. Una pausa que iba a durar para siempre, entre paréntesis. En el medio de eso, mi hermano se fue a vivir a Holanda y yo me quedé virtualmente sin familia porque ya no me hablaba con mis viejos y mi hermano era como lo único que me quedaba de ese vínculo filial. En esa época no hubiese podido sobrevivir para nada, sin la ayuda de mis amigos, para nada. Me puse un estudio de grabación con los pocos petates que tenía a mano, no tenía ya lugar donde montarlo, como no tenía tampoco lugar donde caerme muerto. Y acá los pibes de Castillo Records, a quienes les debo mi infinita gratitud, a Pope y a Pitrocha, me abrieron las puertas de su estudio, yo sigo con la casaca puesta, para que usara sin drama una vez por semana su estudio y pudiera hacer unos mangos, y con eso subsistí todo lo que pude. Me estaba quedando sin casa igual y me mudé a HQ. HQ, mis amigos más cercanos lo entienden, HQ son los headquarters, una casa donde estaba gran parte de mi muy pequeño y reducido circuito de amigos. Y bueno, ahí Facu, en su infinita sabiduría, me enseñó lo que era la amistad de verdad. Hasta ese momento reconozco que no conocía lo que era un amigo en serio. Me vio muy mal y me ofreció mudarme a su garage. Recuerdo preguntarle cosas como ¿por qué haces esto? Y que él me dijera, porque esto es lo que hacen los amigos. Y yo no lo podía entender y hoy lo entiendo y lo agradezco infinitamente. Facu no solo me abrió las puertas de su casa, sino que me mantuvo varios meses, aun cuando él trabajaba a tiempo completo y no vivía dándose lujos. No quiero sonar trágico con esto y no quiero entrar en tampoco la historia lacrimógena, solo quiero que entiendan esto para que sepan la verdad. Esos meses dormí en un sillón, que más de uno lo ha visto, donde no me entraban las patas y dormía medio para arriba y me tapaba con un fucking tubo de tela negra que no voy a olvidar nunca en mi puta vida. Navidades, Año Nuevo, cumpleaños, todo tipo de celebraciones sucedieron en esa casa, donde un montón de misfits y dropouts como yo y mis amigos aprendimos a formar nuestra propia familia dentro de ese lugar, HQ. Llegó el 2015 y el quinto empezaba a mostrar el primerísimo esbozo de crecimiento. Yo decidí que tenía que poner toda mi energía en el proyecto porque era mi única oportunidad de salir de ese jaque mate en el que ya estaba encerrado. Y ahí mi amigo Emma, otro al que le tengo que dar
mil gracias y que le debo mucho, me enseñó a programar, me dijo, no, vamos a programar, me compró unos cursos y empecé a trabajar con él desde ese garage. Me quemé las pestañas leyendo una infinidad de horas de tutoriales, de ver cosas, de probar, de romperme el orto realmente, y terminé aprendiendo saberes fundamentales para lo que iba a venir después. Me propuse como proyecto armar la web del Quinto con estadísticas, con un chat, con un portal de noticias, que en mi cabeza eso era lo que había que hacer en ese momento, entonces lo hacía y dedicaba un montón de tiempo. Y aprendí en el camino cómo funcionaba Google, cómo podíamos posicionarnos mejor en YouTube, cómo editar video y cómo potenciar el alcance del Quinto Escalón. Juan Ortelli, a quien le debo también muchísimo, apareció un día diciéndome que estaban buscando en Red Bull alguien que pudiera llevar las redes de Batalla de los Gallos si es que me interesaba. Para que te des una idea, era la locura más en mi situación. Pasé las entrevistas con Marianela, que luego fue mi jefa durante todo 2016, a quien también le mando un fuerte abrazo porque aprendí mucho. Y durante todo ese año, esto los va a matar, todo ese año 2016, todos los posts que vieron en Batalla de los Gallos, en Twitter, en Instagram, en Facebook, los redacté yo, los hice yo. Entendí que era algo tan valioso y que no tenía que cagarla, que no le conté a nadie. Y hay mucha gente, incluso colegas míos, que al día de hoy se deben estar enterando. Pero fui parte de ese pequeñísimo grupo que se ocupó de culminar ese año en Perú con 25.000 personas. Fue un año bisagra para Gallos y también para mi vida, obviamente. Porque las cosas de una puta vez por todas estaban encaminando. Le pude pagar a Facu toda la plata con la que me mantuvo. Estaba en el trabajo de mi vida. Y aunque parezca una locura, terminé renunciando. El mismo día que el Quinto Escalón lo superó en YouTube en suscriptores, que en ese momento andaba, no sé, por el 1.000.000 más o menos. Un poquito menos. Un poquito por ahí. Sentí que teníamos entre manos una oportunidad de vivir de nuestra pasión, de organizar batallas, que era algo que a nosotros nos volvía locos. Sentí que estábamos empezando a hacer fuerza de cambio en la vida de muchos de los pibes del Quinto. Y empecé a dedicarme tiempo completo al proyecto. Renuncié a todo y me dediqué al Quinto Escalón. Armamos un equipo excelente junto con Daro, junto con Juancín, y rompimos todos los récords posibles, habidos y por haber para un evento de plaza como el nuestro. Ya conocen la historia, conseguimos el escenario, pudimos sacar las remeras, organizamos un evento de fin de año en el que pudimos traer a Chiste MC, que para nosotros fue una conquista increíble, un gran hito personal. Conseguimos un programa de radio en el que convoqué a Juancina de Villa Madar. Es un salto insólito porque nunca habíamos tenido semejante tarea como ser conductores de radio, ni nos estábamos preparando tampoco. No me voy a extender en detalles. Lo que voy a decir a continuación es mi versión, entendiendo que hay otras y que probablemente no haya una definitiva. A medida que el Quinto creció, crecieron las responsabilidades, obviamente, contenidos, mejoras, logística, comunicación, legales, editoriales. Y mi relación con Alejo empezó a empeorar a medida que yo detectaba una falta de compromiso crónica con el proyecto y se lo hacía saber. Y como les dije antes, mis intenciones siempre son buenas, pero mis modos no siempre lo son, o mejor dicho, casi nunca lo son. Y empecé a tomar también más compromiso yo para poder parchar ese hueco. Se empezaron a hacer normales las pasadas de factura, las malas ondas y finalmente el desentendimiento final de Alejo, que ya no solo no aparecía en las reuniones que teníamos semanalmente por Skype, sino que tampoco llegaba a horario al evento, no le importaba. Llegamos a tener una charla acá en el teatro con Alejo en la que le planteé para mí la situación. Entendí que como habíamos planteado en un principio, el Quinto éramos los dos y que así esto no podía seguir. Así que le propuse por última vez o tomar compromiso o entender que el Quinto tenía que terminar, que yo no pensaba hacerlo sin él y que prefería seguir mi camino, tomando lo aprendido y tratando de darle un cierre lo más saludable posible al evento. Ese año el Quinto terminó. Juancín y yo nos pusimos al hombro la dura tarea de producir un evento para 7.000 personas en un microestadio. Salimos vivos. La gente que vio el programa el año pasado nos vio... El nivel de estrés que manejamos ese año. Muchísimo estrés y arrancarnos los pelos. Y también gracias a Jaime, el perraco, que nos dio una mano enorme para poder hacer una producción de tal magnitud para pibes que lo único que hacíamos era organizarlo en una plaza a pulmón. Igual la vida siguió, cada uno con sus cosas. Yo defendí el espacio de la radio porque creí y creo que somos un espacio necesario en la escena. Seguí trabajando con Red Bull como analista y como conductor en La Gallera, que lo habrán visto este año, y logré armarme de un bioma de trabajo que me permitiera a mí seguir disfrutando el hip hop a mi manera, ayudando desde donde pueda, como siempre, pero también no perdiendo conexión con la escena, como creo que lo seguimos haciendo.
A principio de año conocí a Cier y a Eude en un viaje accidentado yendo para Uruguay, que fue un evento que fue una locura, pero bueno, nos encontramos en la adversidad juntos y pegamos muy buena onda. Ellos venían porque la persona que estaba produciendo la FMS en ese momento no había alcanzado las expectativas de producción, se vinieron a Argentina a ver qué pasaba, y llegado el momento nos propusieron a Perraco, a Jaime y a mí hacer la producción de FMS Argentina de manera integral. Empezamos el año a las repatadas y ahora mismo lo estamos cerrando con 6 sold out consecutivos y un sold out del Teatro Ópera en 30 horas. Unos meses después, en el medio de la polémica con Sasco y su minuto famoso, me llevaron a Barcelona de urgencia para participar en el ciclo de conversaciones, que está el video ahí subido. Yo pedí quedarme 10 días más. Aproveché, visité España, que no conocía, lo visité a Dano, fui a Alicante a ver una producción de FMS. Bueno, en Madrid estuve con Dano, pude pasear un poco, conocí gente increíble y me maravillé también un poco con las ciudades europeas, que hasta entonces yo las había visto en libros y en jueguitos medievales, pero que están ahí es todo otro poder. Y volví acá, les quiero ser muy sincero, volví acá trastornado, volví realmente enojado con la realidad de acá, no por una cuestión de política, sino por una cuestión del dolor que me provoca a mí como argentino, capaz ir, tantear un poco cómo se está en otros lados y volver y dar con la horrible realización de que se vive mal acá. Hay un nivel de violencia que a mí también, como les contaba, viniendo de una infancia ciertamente violenta, no puedo tolerar más también el hecho de que la violencia sea naturalizada, como que caguen a trompadas a un periodista acá en el Luna o que le rompan todo el micro a un partido de fútbol, es algo insólito. Pero en ese momento no había pasado todo esto, igual yo volví bastante indignado y bastante conflictuado y dolido con la realidad que nos tocaba. Me separé de mi novia después de 7 años, un poco creo yo por el vértigo que provocaba mis ganas de irme al carajo y la desconexión también que yo empezaba a tener con lo que estaba a mi alrededor, esa misma desconexión, que este año me ha costado más de una discusión con mis propios amigos y mi propio trabajo. Una desconexión que conociéndome solo se cura volviendo a sentirme libre una vez más. Y hace unos meses me llegó una propuesta de viajar a España para trabajar allá al menos un año. El éxito de FMS en Argentina es rotundo y tangible y desde Urban Roosters me invitaron a participar de lo que va a ser un año de crecimiento, lleno de crecimiento, sumándome como uno de los responsables de la comunicación a nivel global y con el proyecto de incluir también a Chile y a México dentro de la liga y empezar a trabajar para lo que puede ser una FMS internacional. Les quiero decir la verdad, me costó mucho tomar la decisión, no es fácil para mí. Ahora que de una vez por todas y después de todas estas palizas que me pegó la vida, tengo estabilidad, estoy en un depto súper bien, tengo un montón de proyectos que amo, está la radio como este. Y lo que más me cuesta es desprenderme del programa, quiero que lo sepan. Siento que es un espacio que nos ganamos, que nos pertenece y que lo defendemos todos los días también con todas las datas que venimos trayendo. Pero para decirles la verdad y confesarles algo que pienso mucho, siento que tengo que hacerlo un poco en honor a las estadísticas. Las chances de que alguien como yo, en mi situación, se le presente una oportunidad tan importante son prácticamente nulas. Yo tengo claro que siempre fui un cabeza dura con mucha suerte y un paria con mucha energía para llevar adelante mis caprichos. Y la verdad es que si no tomo esta oportunidad que se me presenta, me voy a preguntar, creo, toda la vida qué mierda hubiese pasado. Me entusiasma mucho la FMS. Este año he aprendido a sentirme muy parte de todo lo que está pasando en Urban Roosters y siento esas mariposas en la panza que sentí también unos años más atrás cuando estábamos por dar grandes saltos. Sé que a mucha gente no le va a gustar la noticia, como también sé que hay mucha gente que se alegra por mí. Les pido perdón por haberme tomado tanto tiempo para explicar algo tan simple, pero siento que les debo toda la verdad a la gente que me acompañó todos estos años de batallas y de conquistas. Y sepan también que yo voy a seguir acompañando desde mi lugar toda la escena acá en Argentina. Y sepan también que DEM sigue el año que viene y en muy buenas manos. El programa va a estar a cargo de Villam el año que viene con un equipo increíble que armamos, que sé que les va a gustar mucho y que creo que va a generar grandes momentos. Y quiero agradecerles a todos por tomarse un rato para escuchar esto. El programa sigue unas semanas más, igual, y tenemos preparados unos programones increíbles. Quiero agradecerles a todos los que me acompañaron en mis locuras y especialmente a la gente que estuvo del otro lado estos 2 años, bancándose también todas las idas y venidas y nada, disfrutando tanto como nosotros hacemos, o por lo menos como disfruto yo hacer este programa. Y para cerrar, no quiero dejar de decirles la verdad, que es que si uno tiene las cosas claras y sabe para el lado que va, la gente se abre a tu paso. Repito, si uno tiene las cosas claras y sabe lo que quiere, la gente se abre a tu paso. Nadie quiere tener problemas con alguien decidido y a esa persona decidida
le chupan un huevo los problemas, y eso es un poco lo que importa. Hagan quilombo, toquen lo que no hay que tocar, hablen de lo que no hay que hablar, rompan lo que no hay que romper y pongan un huevo cuando esté todo recontra jodido. Háganse cargo de su talento, como dijimos en el primer programa, y también sepan que así como todos tienen sus propias prisiones, sus propias cárceles y sus propios problemas, luchen siempre y cuando sea para conquistar su propia libertad. Gracias.